Buenas noches, mi nombre es David Valentín Ricaldi, integrante del grupo 2 del curso de Inteligencia de Negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el presente video abordaré el tema de librerías para visualización de datos en Python. Empecemos con la librería más conocida, que es Matplotlib. Con Matplotlib, usar Matplotlib es el método más simple para las representaciones básicas. Fue la primera biblioteca de datos que tuvo Python y fue la base para diseñar otras librerías como el Seaborn o el Pandas. Pero tiene una desventaja, ya que no es útil para crear gráficos de calidad de publicación. A continuación veremos un ejemplo en código. Cuando queremos usar Matplotlib tenemos que importar al NumPy y el matplotlib.pplot, ¿no? Las gráficas que se pueden hacer con el Matplotlib son, por ejemplo, trazas, simples trazas. Acá podemos ver que le podemos poner la opción de grid y show para mostrar. También podemos especificar arreglos para poder dibujarlos. En este caso, por ejemplo, es una gráfica única en la cual le podemos poner título, etiquetas, leyendas y para mostrar la cuadrícula para ver mejor los puntos de la función, ¿no? Ok, acá tenemos otra función, una función cúbica, y vemos que en este caso vamos a dibujar una doble gráfica, ¿no? Con dos funciones. Simplemente se ponen el comando plt y seguido de plot, el método plot, y le pasamos lo que son los diferentes valores de y, ¿no? y1 y y2, que son en sí la función cuadrática y cúbica respectivamente, y el resultado es el que se obtiene acá, ¿no? Ahora, si queremos dividir esto tener varios gráficos en uno solo pero separados, podemos hacer lo que son los subplots, que en este caso dividen las gráficas en pequeños fragmentos, en este caso dos rectángulos. Esto se especifica con el método subplot, donde se especifica de cuántas filas y columnas tendrá nuestro subplot y se le asigna qué lugar ocupa, ¿no? En este caso es el lugar 1 y el lugar 2, y en cada uno de ellos va una respectiva función, en este caso una función, ¿no? Después ahora tenemos lo que son en sí los gráficos que usamos en inteligencia de negocios, como por ejemplo el gráfico de dispersión o scatter, que acá usamos una data de prueba simple, que como vemos aquí están altamente dispersos, ¿no? Que es la gráfica de estatura versus peso. También se pueden hacer histogramas o hist. En este caso, por ejemplo, está descomentado lo que es la grilla o la cuadrícula, y para poder apreciar mejor podemos usar dicha grilla, ¿no? Para ver los valores de cada edad y su frecuencia. En cuanto al diagrama de caja o boxplot, en esta versión el Matplotlib más o menos muestra una gráfica desprolija, se podría decir, porque no nos brinda mucho detalle, ¿no? Respecto a cómo podríamos interpretar la gráfica de caja y bigote o boxplot. Por ejemplo, a simple vista podemos rescatar lo que es gracias al grid, lo que es la mediana, ¿no? En este caso no hay valores atípicos, pero es una vista poco llamativa, ¿no? Se podría decir. Después tenemos lo que son los diagramas de barra o bar chart, que es casi similar a los histogramas. En este caso estamos probando con datos por ejemplo, de las librerías que tiene Python, ¿no? Que se pueden usar en Python: Matplotlib, NumPy, scikit-learn y Pandas. Y finalmente se puede hacer lo que es el diagrama circular o pie chart, y como vemos también es simple, con la data anterior se hizo esto. Ahora, también podemos hacer, por ejemplo, usar estas tres funciones para poder graficar, ¿no? Que es el pcolor-mesh, el lim-show y el mat-show. Para ello usaremos una matriz de confusión que usamos en otros modelos predictivos, con un array, ¿no? Un arreglo de 3, que sería la entrada de la matriz de confusión. Mejor dicho, la salida, ¿no? Cuando usamos los modelos.
El que más destaca es el P-Color Mesh, ya que crea un diagrama pseudocolor con cuadrículas no regulares, ¿no? Esto depende de la intensidad del color, va a depender de cuán alto es el valor. En este caso empieza desde aquí, ¿no? Desde abajo, desde la coordenada 0.0, donde aquí estaría 22, 6, 2, 6, 20, 4, 5, 1 y 24. Vemos que los valores máximos son 1, 24 y el valor mínimo es 1, ¿no? Y por ejemplo en este caso lo pinta más oscuro los valores menores y más claro, por así decirlo, los valores mayores, ¿no? En este caso el 24. Por ejemplo acá 6 son del mismo color, así que están pintados del mismo color, ya que tienen el mismo valor. También tenemos lo que es el ImShow, y esto lo que nos muestra es una imagen, muestra los datos como una imagen, ¿no? Simplemente eso, que es similar al MatShow. Como podemos ver, las dos imágenes son similares, casi idénticas, solo que acá el MatShow nos permite establecer el origen su origen se establece en la esquina superior izquierda, ¿no? Que empieza desde acá arriba. En cambio aquí el origen no está bien definido, ¿no? Porque desde acá está desde menos 0.5 en el eje de las coordenadas y en el eje de las abscisas está en menos 0.5 acá abajo, ¿no? ¿Y qué más podemos destacar? Que esta es la librería más que comúnmente se usa, ¿no? Se usa para procedimientos matemáticos en vez de usarlos en inteligencia de negocios, para lo cual veremos la siguiente librería que es mucho más eficiente para este tipo de gráficas, ¿no? Que es la de Seaborn, que es una librería para hacer gráficos atractivos gráficamente, es decir, con datos estadísticos, ¿no? Que es lo que usamos en inteligencia de negocios. Presenta una paleta de colores diseñada para gráficos más estéticos y modernos, y cuenta con herramientas y funciones para visualizar desde subconjuntos de datos hasta series temporales. Ahora pasaremos a ver un ejemplo del Seaborn, y de paso mostraremos cómo usar data del mismo Seaborn que está online, ¿no? Ok, para eso importaremos las siguientes librerías. Aquí estamos importando un dataset que es el de Load Iris, que es un dataset de pétalos de hojas. Ok, usamos la librería NumPy para instanciar un rango de valores, y también lo que es el seno y el coseno, ¿no? Que serían múltiplos de 2π en este caso. Lo que podemos hacer con el Seaborn, por ejemplo, es un gráfico de línea o line plot, que esto no mucho se usa en inteligencia de negocios, solo para mostrarlo. Y acá es lo que usamos, lo que es el método Load Iris Data, para poder obtener la data que tiene almacenada el Seaborn en su base de datos, ¿no? Online. Después tenemos una vez cargado esto, tenemos podemos dibujar dicha tabla para ver más o menos qué datos tiene, ¿no? En este caso tiene lo que es la longitud, el ancho y el largo de lo que son los pétalos. También definimos lo que es un valor de objetivo o target o etiqueta, que puede ser 0, 1, 2 para poder realizar los gráficos. Ok, continuemos con lo que es el gráfico de dispersión o scatterplot. Para poder usar el gráfico de dispersión necesitamos llamar al método scatterplot. En este caso le pasaremos el sepal length y el sepal width, y usaremos lo que es el hue. En este caso como hue usaremos el target. El hue se refiere a un parámetro que nos permitirá dar el tono a nuestra gráfica, ¿no? Ya que nos permite representar qué columna del marco de datos queremos utilizar para la codificación de colores. Así que el target, como se puede ver, es el que da el patrón de colores, ¿no? 0, 1, 2. Incluso se puede usar estilos para que cada una de estas formas sea una forma diferente, ¿no? Para resaltar más la diferencia. Para eso usamos lo que es el style y lo enfocamos en target, y ahora podemos ver que, por ejemplo, no se nota muy bien, creo, pero se nota que el 0 es un círculo, el 1 es un cuadrado
morado y el 2 es un cuadrado más oscuro negro, ¿no? Bueno, continuando con lo que son los histogramas, es similar a lo que es el Matplotlib. En este caso usamos el método istplot y damos el valor que queremos cuantificar, ¿no? O dibujar en el histograma. A veces nos puede salir el siguiente error de que, por ejemplo, el módulo Seaborn no tiene un atributo llamado isplot, ¿no? Esto se arregla simplemente actualizando e volviendo a instalar lo que es el Seaborn con el siguiente comando que lo estaré dejando en la descripción. Después de que hagamos esto, reiniciamos el kernel si estamos usando Jupyter y ponemos kernel, restart y volvemos a ejecutar todo. Ok, ese es un error que puede salir. Ahora vemos que ya está, ¿no? En este caso establecemos en el eje X lo que es el valor a dibujar, por eso tenemos barras verticales, pero si lo ponemos en el eje Y tendremos lo que son barras horizontales, ¿no? Ok, ahora después podemos ver también el mismo gráfico de arriba, solo que ahora hemos aplicado un bins de 30. Lo que quiere decir el bins es en cuánto queremos partir nuestro plot, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ponemos 30, lo dividimos en 30. Acá si ponemos, por ejemplo, en 5, tendremos 5, ¿no? 5 barras. Ok, entonces lo dejamos en 30. Ok, acá fue donde me ocurrió el error de que no es un atributo, el hisplot no es un atributo del Seaborn. Por lo que después de actualizar el módulo de Seaborn y reiniciar el kernel, ahora sí me debería funcionar. Y acá usamos lo que es el KDE, ¿no? El KDE nos muestra la función de densidad, ¿no? En este caso, este KDE es la línea que tenemos aquí. Que la línea de densidad nos permite más o menos predecir qué valores podrá tomar la data, ¿no? Ahora vemos lo que es el gráfico de barras o barplot. En este caso también usaremos otra base de datos que está en la nube alojado que usa el Seaborn, que es en este caso de propinas. Ok, ahora vemos lo que son el gráfico de barras, ¿no? Ok, acá tenemos los gráficos clasificados por día. Ahora acá se le ha agregado acá el hue se puso que se va a clasificar por sexo, en este caso masculino y femenino. Por lo que se puede apreciar son los varones los que dan más propina, se podría decir. Ahora vemos el diagrama de cajas, que aquí también no es comparado con lo que veremos en los gráficos interactivos con Plotly, queda corto, ¿no? Se podría decir que queda corto, ya que no nos muestra mucha información, salvo que nosotros supiéramos hacer como supiéramos interpretar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos interpretar que la media está por menos de la mediana está por menos de 20 del total de propinas. También podemos ver que hay valores atípicos por encima del límite superior, y no hay valores atípicos por debajo del límite inferior. Ok, también podemos poner varias box plots en conjunto, ¿no? Por ejemplo, en este caso se puso por día de la semana. Vemos que sí, en este dataset hay un montón de datos atípicos, ¿no? Por encima del límite superior. Después tenemos el gráfico de violín o violin plot. Esta es una evolución del gráfico anterior del box plot que nos permite
es usado más que todo en la comparación de densidades, ¿no? Que las densidades de las funciones de densidad de probabilidad que expliqué más arriba, para conocer cuán probable es que un dato consiga un valor, ¿no? Un determinado valor. Acá se usó lo que es en el total bill, o sea, total de propinas, y acá para poder comparar las funciones de densidad se usó en lo que es por día, ¿no? El total tip, el total bill, total de propinas. Ok, después tenemos lo que es el mapa de calor o heatmap. Como ejemplo que usamos una entrada simple, que a comparación de la anterior vemos que al menos yo no encontré una forma de ver qué valores tienen, ¿no? Cada caja, pero con Seaborn esto es más fácil porque nos permite asignar un valor, y aparte tiene acá una escala de colores, ¿no? Que nos dice que mientras más claro sea, más valor tiene. En este caso, para poder ver los números que se tiene como resultado de la matriz de confusión, se le pone esta sentencia que es el not true. Con eso nosotros podemos ver que, por ejemplo, el mínimo valor es 1, que es casi oscuro, casi un negro, y el máximo es el 24, ¿no? Que es el más claro. Este sería un punto a favor del Seaborn, ya que para la matriz de confusión es una muy buena herramienta a utilizar. Ahora finalmente veamos lo que es el Plotly, que es una herramienta interactiva que facilita, es usado más que todo para poder hacer publicaciones de nuestros gráficos en la web, ¿no? Los gráficos que obtenemos con esto son altamente interactivos, con opciones como zoom, selección de escala automática, movimiento, entre otros. Ahora veamos un ejemplo práctico, para el cual usé la data de Kaggle de la población mundial entre 1960 y 2020 en realidad, del mundo, ¿no? Ok. Antes que todo, instalaremos las librerías Pandas, Plotly y Cufflinks para poder usar el Plotly, ¿no? Quizás tenga algún problema con el Cufflinks, porque si están usando Jupyter probablemente estén usando el Anaconda. Así que si acá les da el error de que no se ha instalado correctamente el Cufflinks, se tienen que ir a la consola del Anaconda e ingresar como administrador y instalar, ¿no? El Cufflinks con pip install Cufflinks. Y ahí sí, una vez instalado eso ya no debería generar error. Okay, una vez hecho esto, hacemos la importación de librerías. En este caso, Matplotlib con el Cufflinks nos permite tener varios temas. En este caso usaremos el white, pero si queremos ver los temas que tenemos, simplemente lo hacemos usando este comando, ¿no? Get themes. Ok, usaremos la data que dije de la población mundial por año y usaremos solo algunos países para facilitar la visualización. En este caso usaremos data de Latinoamérica. Borraremos valores vacíos con el drop now y nos enfocaremos en lo que es el año, para ordenarlos por año, ¿no? Y país. Ok, con esta data en tabla no podemos sacar muchas conclusiones, así que empecemos con los gráficos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el line plot, que para poder usarlo tenemos que llamar al data frame y con el método iplot. En este caso vemos la gráfica, ¿no? Que hemos puesto que sea a través de los años, con la data de los países que seleccionamos. Y como vemos acá, es una gráfica dinámica, ¿no? Ya que podemos conocer los valores que tiene cada valor a lo largo del tiempo. Y acá a simple vista podemos ver que Brasil es el país que ha tenido un mayor crecimiento poblacional, ¿no? Hasta el 2019 ha tenido más de 211 millones. Y el resto de países como Perú, Chile, Argentina y Bolivia están por debajo de ello. Ahora también podemos ver el diagrama de barras.
Para esto simplemente le pasamos el año en el que queremos. En este caso queremos la población en 2020, le damos el color, el título y nos dice, ¿no? Y como podemos ver tienen gráficos descriptivos, pequeños cajas de texto donde nos muestran la data, ¿no? Por ejemplo, en 2020 a Perú ha estado con 32 millones aproximadamente y Brasil con más de 212. Seguidamente tenemos lo que son las gráficas agrupadas, ¿no? Gráfica de barras agrupadas por n variable. En este caso lo hemos agrupado por año. Por ejemplo, en 1980, ¿no? En general, en todos los años, Brasil es el que destaca, como el que más ha tenido más población. Y el que menos, el que tiene los valores mínimos es el morado, que es Bolivia, ¿no? Como podemos ver, cada vez que sombreamos la barra, nos dice cuál era su valor, ¿no? Una cosa interesante que no se puede hacer con Matplotlib ni con Seaborn. Ahora veamos el diagrama, el de caja, el boxplot. En este caso hemos usado la data de Perú y vemos que acá algo interesante, ¿no? Que por ejemplo nos muestra los cuartiles, el valor máximo, el valor mínimo y la mediana, ¿no? En este caso no hay valores atípicos en este dataset para Perú. Y esto no lo veíamos en las anteriores librerías, ¿no? Cosa que acá es muy interesante ver los valores exactos, ¿no? Como podemos ver en la siguiente gráfica se va a aparecer mejor. Acá podemos ver cuando usamos el diagrama de caja múltiple podemos comparar, ¿no? Y vemos que la variación que ha tenido Perú, Chile, Argentina y Bolivia no ha sido mucha, ¿no? Porque es una caja angosta comparada con la caja de Brasil. Y en ese caso es el que ha ocurrido un mayor cambio, ¿no? Ha habido una gran dispersión de sus datos. Ahora vemos lo que es el histograma. Aquí comparamos lo que es Perú y Bolivia. Vemos que Bolivia de color azul, su máximo crecimiento ha sido hasta aquí, 10 millones. En cambio, Perú ha llegado hasta crecer hasta 40, ¿no? Pero si lo comparamos con Brasil, vemos que Perú se queda corto, ¿no? Ya que Brasil ha aumentado hasta casi 250 millones, perdón. También podemos ver lo que es la gráfica circular, que también al ser interactiva nos muestra datos, la data real, no, aparte del porcentaje. Para eso tenemos que hacer primero una transformación de datos, refrescando lo que es el índice del dataset y renombrando las columnas. Una vez hecho esto, vemos que por ejemplo la mayor parte lo ocupa con un 66% Brasil y el que menos tiene es a Bolivia con un 3%, ¿no? Con 11.000 habitantes. Ok, ahora vemos el gráfico de dispersión y aquí para finalizar vemos que la data que mayor sobresale, que mayor dispersión tuvo, fue el de Brasil, ¿no? Que está fuera de las demás, como se vio también en el gráfico de cajas, en el boxplot. Vemos que está por encima de los demás países. Y eso es todo, eso sería todo. Vemos que para cada gráfica del Plotly del Plotly se ha usado lo que es el iplot y ya nosotros vemos cómo queremos que se dibuje, ¿no? Con especificando el tipo kind, scatter, pie, hist, y vemos que esta, en comparación con las demás, esta librería destaca, ¿no? Y eso sería todo por el video de hoy. Y gracias.